Engrandecido sea el nombre del Señor por sus maravillas en medio de nosotros y porque cada día está manifestando su gloria y su poder y declarando que Él es Dios y Señor de todas las cosas. Hemos estado disfrutando una semana de comunión y de presencia del Señor a través de la oración. Y aunque la oración ha sido específica en relación a los templos y al templo que el Señor nos quiere proveer, realmente estamos disfrutando de un tiempo de una relación preciosa con Él. Iglesias que fueron muy bendecidas y nos han contado de tiempos gloriosos que pasaron y nos han testificado de incluso maravillas y señales que sucedieron durante esta semana. Esto es glorioso y bendecimos al Señor porque eso demuestra que Dios está confirmando su palabra y que Él está haciendo cumplir lo que Él dijo. Así que alabado sea el nombre del Señor. Nos gozamos mucho por eso. También damos gracias a Dios porque hemos estado viendo que el Espíritu Santo está preparando nuestro corazón y lo está despertando hacia algo muy glorioso. Quiero decirles que a pesar de que no hemos pedido ni una sola ofrenda para este proyecto, para lo que el Señor está haciendo y diciendo, sin embargo, ya hay hermanos que ya han estado trayendo sus ofrendas para este proyecto que el Señor tiene para nosotros, este complejo de Misión Cristiana El Calvario. Ya tenemos la iglesia del Chal, envió ya su ofrenda y bendecimos al Señor también por ello. Lisi también ya dio su siembra para el templo. Sarita también ya nos avisó que tiene su ofrenda dedicada para el templo. Y así están llegando ya ofrendas precisamente para esto. Yo doy gloria a Dios porque, como dije hace un ratito, no estamos pidiendo todavía ofrenda. Sin embargo, ya el Señor, como pasó en las Escrituras, despertó el espíritu de las personas y Dios está despertando a Misión Cristiana del Calvario, no solo a orar, sino desde ya a empezar a colaborar. Hay otros hermanos, como los hermanos de Santa Isabel, que han dado su siembra para Reforma Apostólica. Dios les bendiga y esto nos permite seguir adelante y cada día ir mejorando en aquello que el Señor quiere que nosotros tengamos. Se está dando un pequeño problema en relación al internet para poder chatear, así que debido a eso no vamos a tener algunos mensajes al principio, pero sí estamos transmitiendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo por los diferentes medios a través de Fresca Unción en Estados Unidos, de las emisoras aquí en Guatemala, como son la radio Vida en Cristo en Sutijá, la radio de Melchor de Mencos a nivel mundial, Radio Manantial a nivel mundial, la radio en San Pablo Jocopilas también, que está transmitiendo a todo el área de Mazatenango. Así que exaltamos a Dios y bendecimos a Dios por los diferentes medios como SoundCloud y otros recursos que Dios nos ha dado en el sentido de que podemos transmitir también en inglés y en quechí. Así que Dios se sigue moviendo y la gloria de Jesucristo se sigue manifestando y expandiendo su reino para que juntos podamos proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso lo que Dios está haciendo y diciendo en medio de nosotros. Qué lindo es que hayamos podido agarrar el sentir y la visión de lo que Dios ha dicho. Lo he visto y lo he recibido a través de diferentes testimonios que nos han dado. Hermanos que ya están hablando sobre cosas que ya estamos declarando que son un hecho y así debe ser. Es algo que nació en el corazón de Dios, pero es algo que Dios quiere darlo y proveerlo en medio de nosotros para que juntos podamos engrandecer y glorificar el nombre del Señor y de esta manera
bendecir su nombre sobre todas las cosas. Así que gracias a Dios porque hemos entendido que en el corazón de Dios está el proveernos el templo y ya para Él está hecho. Dice que Él hace las cosas que no son como las que son. Así que ya está hecho para Él y para nosotros también. Ya es solo de ejecutarlo y de llevarlo a esa realización y pronto estaremos disfrutando de ese lugar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El próximo tiempo de oración es de octubre 4 a octubre 10. Es la siguiente semana de oración al respecto. Así que oremos y Él seguirá obrando de una manera preciosa y gloriosa. Se ha estado hablando sobre la importancia de un reconocimiento y una ratificación del pacto. La palabra ratificar significa no algo que ha estado invalidado, sino algo que ha estado vigente, pero se vuelve a ratificar. ¿Por qué razón? Se vuelve a ratificar para que tome mayor vigencia. Y si algo el Señor quiere es que nosotros como hijos de Dios podamos mantener nuestra actitud de un reconocimiento del pacto de Dios con Abraham hacia nosotros. La redención de Cristo no fue solo salvar nuestras vidas. La redención de Cristo, dice Gálatas capítulo 3 y versículo 13 y 14, fue para redimirnos de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En otras palabras, esto es parte de la redención. Esto no es algo aislado. Esto no es un invento personal. Ese fue el problema que la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la de Galacia y otras iglesias no entendieron la importancia de vivir bajo pacto, comprometidos con Dios. Por eso es que en Efesios, cuando habla sobre las arras del Espíritu, la iglesia no entendió sobre eso, y las arras significa anillo, significa compromiso, porque estar en el Señor es precisamente una vida de compromiso con Él. Y como vimos en Romanos la vez pasada, hace 8 días, dice la Escritura que la circuncisión del corazón tiene que ver como un sello de Dios para la justificación de la fe. Por eso es muy importante que nosotros podamos aplicar y reconocer el pacto de Dios en nuestra vida, porque eso nos identifica con Jesucristo. Nos identifica. La palabra identificar es que no solo estamos entendiendo lo que Él dice, sino estamos identificados con lo que Él dice. En otras palabras, lo que Él dice es lo que nosotros decimos. Lo que Él piensa es lo que nosotros pensamos. El propósito de Él es nuestro propósito. El diseño de Él es nuestro diseño. El plan de Él es nuestro plan. En otras palabras, el que seamos uno en Cristo Jesús. Pero ahora quiero ir un poquitito, de alguna forma, un poquitito más hacia atrás, hacia el inicio, para que comprendamos la importancia del pacto y para que tome más relevancia, más fuerza, pero también para que podamos comprender qué es lo que realmente necesitamos ampliar nuestro entendimiento y nuestra comprensión de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir el día de hoy. Volvamos a Juan capítulo 15 y versículo 2. En la primera parte, el que permanece en mí y no lleva fruto, le quitaré. El que permanece en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará.
¿Por qué he insistido en leer esto? Todo pámpano que en Cristo, está permaneciendo en Cristo, está en Él. El problema es cuando nos conformamos solo a estar en Él. Pero como decíamos, no estamos identificados ni comprometidos con Él. ¿Por qué dice todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará? Veamos un poquito la relación de este pámpano con la vid. El pámpano en este caso no entendió la importancia o el propósito por el cual estaba en la vid, estaba sujeto a la vid. ¿Por qué la vid le estaba transmitiendo vida? ¿Por qué la vid le estaba transmitiendo todo el ADN? No lo comprendió, no entendió el propósito. El propósito era llevar fruto. El propósito era no solo que permaneciera en Él, que estuviera en Cristo, sino el propósito era que llevara fruto. Tampoco comprendió que el hecho de estar en la vid lo hacía alguien productivo. Y estoy explicando esto para que lo traslademos a nosotros y que veamos algunas cosas que a veces no hemos logrado comprender del todo, pero Dios nos hizo a nosotros productivos. Somos productivos por naturaleza, somos productivos por creación. Por naturaleza en Cristo, porque la naturaleza de Cristo es productiva, es multiplicadora, pero también por creación, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego Él dijo, y los bendijo Dios, y dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicad. En otras palabras, no hay escape como iglesia para que nosotros no seamos productivos. Por eso es que el impío incluso es productivo. ¿Por qué es que se enriquece? ¿Por qué es que sabe negociar? No estoy hablando de algo negativo, de la gente que se mete en asuntos delicados y comprometidos. Estoy hablando de un empresario, de alguien que sí está emprendiendo su labor y su empresa correctamente. ¿Por qué prospera? ¿Por qué prospera? ¿Por qué avanza? ¿Por qué logra sus objetivos y se enriquece? Porque él por creación fue destinado a ser fructífero, a ser productivo. Pero nosotros tenemos el doble, no solo por creación, sino por naturaleza en Cristo, también somos productivos. Pero este pámpano no entendió que esa era una de las razones de hacerlo productivo cuando estaba en la vid. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. En otras palabras, también, o como otro punto, este pámpano menospreció la oportunidad de estar en la vid. No lo apreció. ¿Por qué no lo apreció? Porque no echó a andar nada. Cuando yo no estoy apreciando lo que Dios me ha dado, sencillamente no lo hago, no lo cumplo o supuestamente lo dejo para después. Ese después nunca llega. Había una tienda que en cierta ocasión alguien llegó a comprar, pero él quería comprar, así como en muchos casos, fiado. Y en eso dijo, señora, yo vengo a querer comprar, pero necesito fiado. Y la señora le dijo, lea el rótulo, y decía, mañana damos fiado. Y entonces llega el día siguiente y dijo, ahora sí vengo, ya que ayer vine y decía, mañana damos fiado, vengo ahora a comprar. Y le dice, lea el rótulo, mañana damos fiado. Llega otra vez el siguiente día y le dice, mire, ya vine una vez, ya vine una segunda vez y ahora es una tercera vez y me vuelve a decir lo mismo. Sí, le dice, es que mañana es que damos fiado. Y ese mañana nunca llegó, pues, porque todo el tiempo mañana damos fiado. Eso pasa con muchas personas cuando dejamos para mañana las cosas. Eso es menospreciar nuestra posición en Cristo Jesús. Ese es despreciar la responsabilidad y la función que cada pámpano tiene. No es el hecho solo de que no lo comprendemos, sino el hecho de que no estamos apreciando la vida en Cristo Jesús,
que no hemos sabido apreciar la diferencia de la vieja vida a esta nueva vida en Cristo Jesús. Cuando yo entiendo que ese cambio es glorioso y que la vieja naturaleza no se lleva con las cosas de Dios y que es enemistad contra Dios, contra el propósito de Dios, contra el diseño de Dios, contra los planes de Dios, entonces es glorioso cuando estoy en Cristo. Y eso me hace productivo y eso me hace ser una persona que comprenda y que cumpla mi función y mi responsabilidad en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué no se ha entendido del todo el identificarnos con Cristo? Porque dice todo pámpano que en mí no lleva fruto. No dice que está separado de Él. Hay personas que están en Cristo sin llevar fruto. ¿Por qué razón? Porque no estamos identificados con el propósito del Señor y esa falta de identificación nos hace no estar comprometidos con el Señor. Solo quiero que veamos aquí en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. El propósito de la identificación con Cristo. ¿Cuál es? ¿Para qué nos estamos identificando con Cristo? En otras palabras, no se puede alcanzar nada, ni puedo hacer nada si no estoy identificado con Cristo. Veamos qué dice aquí. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que ahí estaban, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de evangelismo. Está hablando de personas que están dejándose llevar por el diseño y el plan del Señor, de ir a evangelizar. Ahora escuche esto. Pero ¿para qué es ese cumplimiento de ese propósito de Dios? De esas personas que están identificadas con el llamado de Dios. De esas personas que están cumpliendo su responsabilidad de ir y llevar la palabra del Señor, la palabra del reino, para que ellos también sean añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora, ¿para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No solo era una identificación del Padre en Él, sino también de Cristo hacia el Padre. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está hablando de una identificación completa. La importancia de comprender la identificación es precisamente para que estemos en Cristo completos. Al decir completos es que lleguemos a ser uno con Él y Él con nosotros. Una unidad tremenda y gloriosa, pero así como es el Padre en Cristo y Cristo en el Padre. No es un camino de una sola vía, sino es de dos vías. El Padre en mí, dijo Cristo, y yo en ti. Y ese es el problema que notamos aquí. Todo pámpano, volvamos a Juan 15:2, que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora mire, el versículo 2 nos está hablando sobre el camino de una vía. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pero ahora dice aquí, versículo 3, permaneced en mí y yo en vosotros. Es lo mismo que está diciendo Jesucristo de su relación con el Padre. El Padre, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El versículo 2 solo tiene una relación de una vía. Pero el versículo 4 tiene una relación de dos vías. Permaneced en mí y yo en ti.
no es solo que el Padre o Cristo se identifique con nosotros y que Él haga su obra en nosotros, sino que también nosotros estemos identificados con Él. Es un camino de dos vías, de doble vía. Es algo que Cristo hace en nosotros, pero nosotros también en Cristo. El estar nosotros en Cristo es conversión, pero el que Cristo esté en nosotros es transformación. Vuelvo a repetir, el que está en Cristo es conversión, pero el que Cristo esté en nosotros es transformación. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy en Cristo es porque me he entregado al Señor, le creo a Él y he nacido de nuevo. Pero cuando Cristo está en mí, significa es que Él se está expresando en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gran diferencia. En otras palabras, lo está diciendo de esta manera, ahora Cristo se está expresando a través de mí. Eso es el camino de dos vías, conversión y la otra es transformación. Cuando yo estoy en Cristo, pero sin transformación, por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, está en Cristo, está convertido, pero no está transformado, porque falta cumplir la otra parte. ¿Qué dice? Versículo 4, permaneced en mí, ahí está el camino de una vía que dice el versículo 2, pero luego muestra la otra vía, y yo en vosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, el fruto no lo podemos llevar si no permanecemos en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando de un camino de dos vías, conversión y transformación. Ahora bien, veamos esto. ¿Por qué? ¿De dónde depende el problema o dónde radica el problema de que no hemos, voy a decirlo así, comprendido la necesidad, la urgencia o la importancia de estar identificados con Cristo? Aquí vimos que el problema es ese, solo un camino de una vía, pero no identificados con Él. Solo convertidos, pero no identificados con su propósito, con su plan, con su diseño, no cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados como pámpanos a dar fruto. Sí, hermano, pero yo estoy en Cristo. Mire, yo busco al Señor, yo oro al Señor. Sí, está en Cristo, pero no está comprometido con su propósito. Sigue haciendo su propósito, sigue haciendo su plan, sigue haciendo su diseño. Todo lo sigue haciendo a su manera. Mientras que aquí está hablando, ya en el versículo 4, del que está en Cristo, pero también está comprometido con su propósito. El versículo 2 nos presenta de alguien que no está comprometido, no está identificado, no lo siente como su propósito, por eso no lleva fruto. No lo siente como su plan, por eso no es su plan. Tiene otros planes o hace otros planes o busca otros planes. ¿Por qué? Porque le falta identidad de estar en Cristo Jesús. Ahora, ¿el problema dónde radica? El problema radica precisamente en la comprensión de lo que somos en Cristo Jesús. Veamos algunos aspectos y por eso voy a regresar un poquito antes del pacto, hablando sobre el nuevo nacimiento. ¿Qué es en realidad el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Dice la Escritura que lo que pasa es que la naturaleza de Cristo, la simiente de Cristo es puesta en nosotros. Es puesta en nosotros. Y por lo tanto, Dios quiere que nosotros podamos
a hacer las cosas como Él realmente quiere que nosotros las hagamos. Ahora, Dios quiere que seamos partícipes de su propósito y de su plan. Ahora, cuando nosotros comprendemos que somos parte de eso, el nuevo nacimiento, ¿cuál es una de las cosas? ¿Cómo identificar a un nacido de nuevo? Vamos a ir mejor a esa pregunta. Alguien diría, pero es que ya cambió, ya dejó de fumar, ya dejó de tomar licor, ya dejó de de estar en el mundo, lo entendemos solo como parrandas y fiestas, que en parte sí lo es, pero no es solo eso. El mundo es el sistema, es la vieja naturaleza la que me conduce a estar enemistada hacia el plan y el propósito de Dios. Ahora bien, ¿qué es el nuevo nacimiento en realidad? Vengamos aquí a Romanos capítulo 6. Y vamos a comprender mejor qué es lo que produce el nuevo nacimiento. No solo que dejé de tomar licor. Déjeme decirle, quizás suene un poquito fuerte, pero los alcohólicos anónimos también lo hacen. Entonces eso no significa que necesariamente porque dejé de tomar es que ya estoy siendo transformado. O dejé de fumar. Eso también los hacen los fumadores anónimos. Pues. ¿Y cuánta gente ha dejado de fumar con tal de no enfermarse por el cáncer? Esas cosas, aunque son parte del proceso, pero no nos demuestra que estamos en el proceso. Veamos esto. ¿Qué es lo que realmente significa el que nosotros podamos y cómo podemos conocer a una persona nacida de nuevo? Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Escuche esto, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que usted está viendo aquí? Y todo lo que vamos a leer, lo que nos relata es la identificación con todo lo que Cristo pasó. Dice que fuimos, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo Jesús. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es identificación. Esto es estar identificado con Cristo. Por eso es que Colosenses 2:20 que nos dice, Colosenses 2:20 nos dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si viviéramos en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Qué está diciendo? Si habéis muerto, dice, con Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Esa identificación, el estar identificados con Cristo, eso fue lo que pasamos. Entonces, el nuevo nacimiento que principia, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está diciendo que una de las primeras experiencias de estar identificado con Cristo en el nuevo nacimiento, o más bien la experiencia del nuevo nacimiento se produce cuando una persona está identificada con Cristo en su crucifixión, en este caso en su muerte. Dice que fuimos juntamente con Él crucificados en su muerte. Fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué significa la palabra bautizar? Dice Romanos, voy a leer este pasaje otra vez, Romanos capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, escuche esto, hemos sido bautizados en su muerte?
Y la palabra bautizar es introducir, sumergidos, dentro de. En otras palabras, el que ha nacido de nuevo ha sido sumergido en la muerte en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que fue metido, fue introducido, fue identificado con la muerte de Cristo Jesús. En otras palabras, usted y yo morimos juntamente con Cristo cuando Cristo estaba muriendo. Pero lo que quiero que vayamos viendo es el común denominador que nos está expresando lo que significa el nuevo nacimiento. Identificación. Ese es el común denominador. Ahora, ¿qué sigue diciendo? No solo estamos crucificados juntamente con Él, sino dice que en su muerte fuimos bautizados en su muerte. Eso es identificación. Yo estoy identificado con Cristo en su muerte. Por eso no tengo que estar matando la carne y te mato y no, como muchos han expresado. Nosotros lo que tenemos que hacer es resistir, pero ya Cristo dio la solución para la naturaleza vieja, para la carne, y la carne no se arregla, la carne se mata, y Cristo la mató en la cruz. Por eso es que en mi identificación con Él, dice que yo he sido introducido en su muerte, fui bautizado en su muerte, por lo tanto, la naturaleza vieja, tanto suya como mía, ha sido muerta. Pero veamos el punto entonces. Ahora, sigamos, ¿qué es lo que sigue el proceso del nuevo nacimiento? Versículo 4 de Romanos 6. Porque somos sepultados, escuche esto, juntamente con Él para muerte. No solo hay crucifixión, no solo hay muerte, identificados con su crucifixión, identificados con su muerte, sino ahora también somos identificados, dice, somos sepultados juntamente con Él. Ya vio ahora cómo vamos a ir identificando a los que han nacido de nuevo, que están identificados con Cristo, así como Cristo estaba identificado con su Padre. Por eso es que Él entendía muy bien al Padre, porque estaba incluido en su propósito, en su plan, en su diseño. Él estaba identificado con todo lo del Padre. El nacido de nuevo está identificado con todo lo que Cristo vivió y experimentó. Crucificado juntamente con Cristo, dice que fuimos bautizados en su muerte y fuimos introducidos en la muerte de Cristo, estamos identificados ahí con Él. Pero ahora dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Crucificados, muerte y sepultados. Pero ahora, ¿qué dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No solo estamos identificados con su crucifixión, no solo estamos identificados con su muerte, no solo estamos identificados en su sepultura, sino también fuimos sepultados fuimos también identificados en su resurrección. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cuántos versículos habla de que hemos resucitado con Cristo? Este era el problema de la iglesia de Colosa y de las demás definitivamente, pero en Colosenses 3:1 el reclamo de Pablo era ese: si habéis pues resucitado con Cristo. Ellos eran resucitados, pero no estaban viviendo como resucitados. Solo tuvieron la experiencia, pero no la vivencia. ¿Por qué razón? Porque nunca se identificaron con la resurrección en Cristo. Entonces no estaban viviendo como resucitados.
no estaban viviendo al estilo de la vida de Cristo Jesús. Por eso era que no pensaban como Cristo, no actuaban como Cristo, no tenían los sentimientos de Cristo. Dice que en esto pensad, hablando de Cristo, hablando de que sintamos todos la misma cosa. Todas esas cosas no pasaban en la iglesia. ¿Por qué? Por la falta de identificación, de una comprensión de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es solo tener vida en Cristo. El nuevo nacimiento es que yo vengo desde el primer momento identificado totalmente con Cristo en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección también. Por eso es que usted y yo ahora tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que ahora podemos experimentar la vida. Por eso es que ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Corinto, hablando de la nueva criatura, que la nueva criatura es Cristo en nosotros. Ya Cristo viviendo en nosotros, que era el problema de lo que Cristo les expuso en Juan capítulo 15 y versículo 2 y lo expresó en el versículo 4. Todo pámpano que en mí, o todo el que no lleva fruto, todo el que está en mí y no lleva fruto, una sola vía. Pero el versículo 4, todo pámpano que está en mí y yo en él, ya de 2 vías, ese sí tiene vida, ese sí la está expresando, ese sí va a llevar mucho fruto, ese sí va a llevar mucho fruto que va a glorificar al Padre. Esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y vamos precisamente aquí a Efesios capítulo 2. Estamos hablando sobre lo que significa el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2. Y versículo 6. Escuche bien lo que aquí nos dice, 2 cosas básicas. Una ya la vimos. Aquí está la identificación que hace la Escritura en la resurrección suya en Cristo Jesús, la resurrección mía en Cristo Jesús. Y juntamente con Él, ¿qué significa eso? Que Él nos identificó, juntamente con Él nos resucitó. Aquí viene la confirmación de Romanos 6. ¿Qué hizo Cristo Jesús entonces? Juntamente con Él, el Padre juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Qué es eso? Nos identificó con su vida. Pero escuche esta otra experiencia gloriosa. ¿Y qué más? Y asimismo, ¿cómo asimismo? Así como juntamente con Él nos resucitó. De esa misma forma, dice, y asimismo, ¿qué cosa? Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces? Que el hecho de estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, eso significa el lugar de poder, de autoridad y de gobierno del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero también el de gobernar todas las cosas según la autoridad que nos ha sido dada por Dios. El estar sentado en los lugares celestiales significa que los principados y las potestades y que todo dominio, toda hueste espiritual en los aires, todo gobierno espiritual que está en los países y en las naciones está sujeto a usted y a mí. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso es que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, resumiendo todo y completemos bien esta idea. ¿Qué es entonces la vida nueva en Cristo? Volvamos a Colosenses. El reclamo de la iglesia de Colosa era, ¿qué cosa? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra.
Pero el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Aquí está lo que Cristo Jesús dijo en Juan 15:4. El que permanece en mí y yo en él. En el versículo 1, Pablo les está diciendo, ustedes ya resucitaron, pero no están actuando como resucitados. O sea, están en él, pero sin dar fruto. Pero ahora aquí les está diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, no solo que estén en Cristo, sino Cristo en vosotros, que Cristo se exprese, que Cristo actúe, que la victoria de Cristo sea una realidad en nuestra vida, que el carácter de Cristo sea en nosotros, que la mente de Cristo sea en nosotros, que todo el actuar y el pensar sea de Cristo en nosotros. Eso es cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y es lo que Cristo dijo, no es solo el que permanece en mí, sino es yo en él. Ese es el punto muy importante. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el problema de la iglesia de Colosa era que no estaban identificados juntamente con Cristo, ni en su muerte, ni en su vida, ni en su sepultura, ni mucho menos en su resurrección. El problema era falta de identificación. No estaban entendiendo su relación con Cristo. Por eso era que no estaban identificados con su propósito. Por eso es que ellos vivían a su manera. Una iglesia, por ejemplo la de Éfeso, a la cual Dios obra, Dios se manifiesta, les da su modelo, les da su revelación. Sin embargo, les dice, no habéis aprendido hacia Cristo. Andáis como los otros gentiles. ¿Por qué estaban haciendo otro propósito, otro diseño, otro plan? Si eran nacidos de nuevo. Estaban en Cristo, pero sin llevar fruto. Estaban en Cristo convertidos, pero sin transformación. Sin vivir la nueva criatura. Una cosa es nacer de nuevo, pero otra es vivir como nuevas criaturas. Y el vivir como nuevas criaturas no solo es que yo esté en Cristo, sino esto es que Cristo está en mí. Eso es vivir como nuevas criaturas, expresando a Cristo en todo lo que somos, en el carácter, en el estilo de vida, en los planes, en el propósito, en las prioridades, en el diseño, en el plan del Señor, todo lo que Él quiere que se haga, ese es nuestro. Por eso era que a Cristo Jesús, ¿qué decía? No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Qué pasaba con Cristo? Estaba sumergido, estaba comprometido, estaba identificado con el diseño del Señor, pero no a la fuerza, no por lucha, no porque lo presionaban, no porque le insistían, sino porque él voluntariamente estaba reconociendo el gobierno del Espíritu de Dios en su vida. Y por eso se sometía al diseño del Padre. Ahora, todo esto viene producto de un entendimiento claro del nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo yo saber que una persona ha nacido de nuevo? No porque dejó de fumar o dejó de tomar. No porque dejó de ir a fiestas. O porque ahora sea bien educado. Pero los ateos también son muy bien educados. Conozco personas ateas y muy bien educadas. Y en muchas áreas hasta nos ganan. Qué vergüenza. Pero muy bien educadas. Porque no es la educación, es la transformación en nuestra vida. Y eso solo lo puede hacer cuando no solo estoy en Cristo, sino Cristo está en mí, que es la otra diferencia. Ese es el problema de la iglesia de Colosa. Eran nacidos de nuevo, resucitados en Cristo, pero no estaban viviendo como resucitados. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. O sea, no estaban expresando en nada a Cristo Jesús. Cristo no estaba en ellos, aunque ellos estaban en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros veamos que el problema de la identificación y del compromiso en el pacto con Dios se deriva de un mal entendimiento del nuevo nacimiento. ¿Por qué razón
pensamos que alguna persona ya cambió. Yo recuerdo que estaba en una reunión hace muchos años y dijo, levanten la mano, y levantaron la mano y muchos, esa fue la forma en que hicieron para que recibieran a Cristo. Levanten la mano y reciba a Cristo. Y les dice, ahora ustedes ya son nacidos de nuevo. Una idea equivocada del nuevo nacimiento. Y a veces creemos que solo porque una persona ha sido bautizada en agua, ya es nacida de nuevo. Algunos, como dije en varias reformas pasadas, varios programas, quizás solo experimentamos valga la redundancia, la experiencia, pero no la vivencia. Y lo único que salimos de ahí fue mojados y contentos y alegres de que nos bautizamos y que nos metimos al orden, pero sin ninguna transformación. La transformación, la evidencia es que cuando yo estoy identificado con Cristo, entonces voy a dar fruto. Pero ¿por qué no estoy identificado con Cristo? Porque no he comprendido bien el nuevo nacimiento. Si usted ve todo lo que significa el nuevo nacimiento, que es estar crucificado juntamente con Cristo, que dice que fuimos introducidos en su muerte, fuimos bautizados en su muerte, fuimos sepultados juntamente con Él, y juntamente con Él, dice especialmente Efesios 2, que Él, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Mire lo glorioso, en otras palabras, toda la vida cristiana es identificación y compromiso con Dios. Cuando yo hago las cosas a la fuerza, o como decimos comúnmente, por compromiso, al estilo Amasías, que dice que era recto delante de los ojos de Jehová, pero de corazón malo y perverso. Sus acciones eran correctas, pero sus actitudes eran incorrectas. Era un fiel cumplidor de todo, pero con actitudes negativas, con un corazón malo y perverso. Parece raro. Ahora, solo podemos cumplir las cosas y llevar el adiestramiento y el discipulado, o pastorear. Incluso yo estoy pastoreando solo por cumplir, porque quiero cumplir mi ministerio, quiero hacer lo que Dios me ha dicho que haga, y lo puedo hacer solo por cumplir, pero eso no significa que estoy transformado, ni que estoy comprometido con el Señor. ¿Cómo demuestro que estoy comprometido e identificado con Cristo? Cuando el propósito de Él es mi propósito, cuando el diseño de Él es mi diseño, cuando el plan de Él es mi plan. Por eso Pablo les decía a los hermanos de Corinto, ustedes están pensando con sabiduría humana, mas yo no les vengo a predicar con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Y concluye en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos los pensamientos de Cristo. Tenemos el entendimiento de Cristo. ¿Por qué Cristo podía entender al Padre? Porque Él tenía la mente del Padre. ¿Por qué nosotros podremos entender a Cristo? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué yo no lo entiendo y no entiendo y no entiendo y me cuesta entender? Porque es por pura lógica y razonamiento, pura sabiduría humana. Entonces no estoy expresando a Cristo, no estoy identificado con Cristo. Eso demuestra que me falta identificación con Cristo. La identificación es desde el principio hasta el final, crucificado con Cristo, a estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Reino, gobierno, autoridad. Que mi vida en Cristo Jesús está estable, está firme, pero está expresando a Cristo, su estilo de vida, pero también estoy expresando el reino de Dios, teniendo a nuestros enemigos, hablando de los principados y potestades, teniendo al reino de las tinieblas bajo la planta de mis pies. Eso es la vida cristiana. Eso es lo que me enseña que es el nuevo nacimiento y el vivir como nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces puedo conocer que alguien está viviendo
que alguien está viviendo como nueva criatura. No porque cante, no porque toque, ya sea el teclado, la guitarra, o si hubiera marimba en la iglesia, pues marimba o lo que fuera. O tambor, no porque recoja la ofrenda, ni porque haga 40 días de ayuno, ni porque haga muchas vigilias. Yo amo las vigilias y reconozco las vigilias y entiendo que las vigilias son gloriosas. Pero no por hacer vigilias es que significa que estoy identificado con Cristo. ¿Cómo demuestro el que estoy identificado con Cristo? El que la vida de Él, en otras palabras, voy a usar un término quizás teológico, un término que se conoce a nivel general, es cuando mi vida está centrada en Cristo Jesús. Y voy a usar este término, cuando mi vida es una vida cristológica, cuando todo está centrado en la persona de Cristo Jesús, en sus intereses, en sus planes, en sus propósitos, en todo lo que Él es, su forma de hablar, su forma de conducirse, su estilo de vida, su forma de actuar ante las circunstancias, su forma de actuar ante la gente, sus relaciones. Todo eso tiene que ver con un entendimiento claro de que estoy identificado con Cristo. Ahora, la nueva criatura, el nuevo nacimiento me hace, desde el principio más bien, el nuevo nacimiento lo que produce no es solo un estilo de vida nuevo. El estilo de vida nuevo es producto de estar identificado con Cristo en todas estas áreas. Solo así y así nomás es que voy a hacer las cosas de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Porque dice, solo el que está en mí y yo en él es el único que puede llevar fruto, porque separados de mí no pueden llevar fruto. Aislados de mí, alejados de mi propósito, de mi plan, de mi diseño, no pueden llevar fruto. Con razón dijo, el que está en mí y no lleva fruto. ¿Por qué? Porque separados de él no se puede llevar fruto. Pero está hablando de la separación de su vida, de su estilo, de su compromiso con él. Entonces, cuando yo entiendo eso y yo reconozco el pacto de Dios por eso viene a ratificar lo que Cristo ya hizo. Cristo, dice la Escritura que ya leímos en Gálatas capítulo 3, vino a ratificar el pacto con Abraham. Él declaró que la ley no abrogó ni puede quitar el pacto de Abraham, porque dice en Gálatas 3 que fue hecho, la ley vino 400 años después de que fue hecho el pacto con Abraham. En otras palabras, eso no tiene nada que ver con ley. Ahí mismo nos lo está diciendo y dice que la ley fue nuestro ayo. Por eso dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, fíjese que Dios lo ratifica para con Cristo. No solo Cristo lo ratificó en la cruz, sino ahora es Dios el que lo ratifica para con Cristo. Vea, esos puntos son claves. Dice claramente, lo voy a leer, esto pues digo, el pacto que previamente ratificado por Dios para con Cristo Jesús, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora vea esto glorioso. Expliquemos esto que el Señor quiere que veamos aquí. Si Dios ratificó el pacto con Cristo Jesús
No solo Cristo Jesús lo ratificó con su muerte y lo declaró vigente, sino ahora dice en este versículo que fue Dios el que lo ratificó para con Cristo. En otras palabras, viene el Padre y aquí está Cristo, y viene el Padre y hace el pacto de Abraham vigente en Cristo Jesús por causa de su muerte. No solo Cristo por su muerte lo hizo vigente, sino es Dios el que lo hace vigente, porque así dice, por Dios para con Cristo. O sea, fue el Padre el que lo aplicó a Cristo. Ahora, si hubo necesidad de que fuera ratificado para con Cristo, en nuestra identificación con Cristo, quiere decir que debe ser ratificado en nosotros también. Ahora, así como en Cristo fuimos muertos y obtuvimos vida, pero para recibir esa vida, hemos tenido que recibir a Cristo Jesús, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por creación, es por recibir y reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, que nos hace partícipes de su reino. Lo mismo en esto, si el Padre ratificó el pacto para con Cristo, qué importante es que nosotros ahora también ese pacto sea ratificado para con nosotros. Ese era el problema de la iglesia, no lo entendió. Y Gálatas, por eso Pablo les habla del pacto y les habla de Abraham, pero no lo entendieron, porque no entendían el nuevo nacimiento y su identificación con Cristo. Entonces, cuando vieron el pacto, no estaban identificados con el pacto. Más bien estaban identificados con el pacto de Moisés, con el pacto de la ley. Y viene Pablo y le dice, no es ese pacto, es este pacto de Abraham, que fue dado 430 años antes. En otras palabras, esto no tiene nada que ver con la ley, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Además, no fue dado por la ley la promesa fue dada por la fe. Y eso es lo que el Señor nos está explicando. ¿Qué viene a hacer entonces? La vida nueva en Cristo Jesús nos identifica en todos los aspectos en Cristo Jesús y nos hace tener y estar completos en Cristo, no solo crucificados juntamente con Él, sino estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Esa es la plenitud de Cristo en nuestra vida, pero es bajo un entendimiento de identificación. Y el pacto que viene a hacer, lo mismo que dice aquí, es a ratificarlo, a ratificar nuestra identidad y nuestro compromiso con el Señor, nuestra responsabilidad con el Señor. El nuevo nacimiento, si yo soy nacido de nuevo, la evidencia, como dije, no es de que ya no le pego a mi esposa, pues nunca le pegué, por supuesto, pero solo estoy poniendo el ejemplo por aquellos que lo hicieron antes. No es eso, es que fíjese que ahora ya no le pego a mi esposa, testifican algunos y gloria a Dios, dice la iglesia, y hay cambio. Puede ser por eso, o puede ser solo que aprendió a ser educado, pues. Eso lo enseñan en relaciones humanas. La educación la enseña en relaciones humanas, pero la transformación no la puede dar las relaciones humanas. Por eso es importante el compromiso con Dios. Y por eso era que la iglesia de Galacia, aunque eran nacidos de nuevo, no entendieron estar identificados con Cristo. ¿Por qué? Por la falta de una ratificación de un pacto. Ahora, escuche esto otra vez y vuelvo a insistir en esto. No solo Cristo ratificó con su muerte el pacto, sino dice la Escritura, y vuelvo a leer el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Fue Dios ratificando el pacto para con Cristo.
Por eso es que se hace necesario que usted y yo ratifiquemos el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué significa ratificar? Es reconocer que somos personas de pacto en Cristo Jesús. Que somos personas que el pacto de Dios con Abraham es traducido, es una realidad en nuestra vida, para que la bendición de Abraham fuese dada a los gentiles. Por eso es que cuando oró por aquella mujer de 18 años de estar enferma y cautiva, dice, por Satanás, y cuando le preguntan y Jesús declara esta verdad, y a esta hija de Abraham, que Satanás la tenía atada por 18 años, no convino desatarla, no era necesario desatarla. Y vimos el caso de Zaqueo, cuando le habla y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por su transformación, por su cambio. Declara que la salvación había llegado a esa casa, pero luego aclara, por cuanto es hijo de Abraham. ¿Por qué Cristo estaba metiendo a la gente hacia la vida de Abraham? Los judíos les habló sobre Abraham, incluso ellos se burlaron. ¿Cuántos años tienes y no tienes ni 50 y dices que conoces a Abraham y que viste a Abraham? Se burlaron de él, porque lo miraban que eran por causa de la carne, porque eran herederos según la carne, y la carne no hereda el reino de Dios, sino es por la fe, la justificación es por la fe. Por esa razón es que es aplicable ese reconocimiento de ese pacto de Dios con Abraham en nuestra vida, porque dice que Cristo lo ratificó, pero más que eso, el Padre lo ratificó para con Cristo. Y si lo ratificó para con Cristo, es necesario que lo vivamos ratificado como iglesia, porque usted y yo estamos en Cristo Jesús. Por eso la Escritura habla de esa identificación, de modo que si alguno que dice está en Cristo, ¿de qué está hablando? De identificación. No solo está hablando de relación, sino que estamos sumergidos en, estamos puestos en, estamos metidos en. Eso es identificados en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa entonces cuando entendemos la importancia de ser identificados? Voy a decir esto, aunque solo porque quiero cerrar una enseñanza hoy, pero voy a seguir explicando más sobre esto de ser identificados en los demás programas de Reforma. Dice que el que permanece en mí y yo en él, dije dos vías, no otro, lleva mucho fruto. Fíjese que está aclarando que es no otro. Versículo 5 de Juan 15, 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Quién es el que va a llevar fruto? Y mucho fruto. El que ha entendido no solo el camino de una vía, sino el camino de dos vías. No solo convertido, sino transformado. Y transformado significa seguir identificado en su propósito, en su plan. Eso es transformación. Cuando yo estoy sumergido y entendiendo el plan y el propósito de Dios, eso es transformación. Transformación no solo es que dejé de decir malas palabras. Transformación es que soy renovado en mi entendimiento para comprender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En otras palabras, estoy entendiendo a Dios, porque el único que entiende a Dios es el Espíritu Santo. Y dice que Él conoce lo profundo de Dios.
Por eso es que 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué significa esa transformación? Dice que es por el Espíritu del Señor. Y si el Espíritu es el que entiende y conoce lo profundo de Dios, una persona transformada, ¿qué significa? No solo que ya no habla malas palabras y que ya dejó de cantar canciones y ahora canta coros, eso no lo es. ¿Qué es entonces una persona transformada? Una persona que está entendiendo a Dios y su propósito y su plan. Porque el Espíritu Santo lo está transformando. Y como es el Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios, le revela el corazón de Dios. ¿Cómo entonces podemos conocer que Dios quiere? ¿Quién es el que va a llevar mucho fruto? El que permanece en Él y Él en el pámpano. Este va a llevar mucho fruto. Solo quiero que veamos esto como una aplicación para que veamos el desafío que el Señor quiere darnos y luego en otro programa lo vamos a resaltar. Veamos Isaías capítulo 60. Y versículo 22. Para que veamos lo que el Señor quiere hacer. Y lo que nos podemos perder al no estar identificados con Cristo. 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000. Otra vez, el pequeño vendrá a ser 1000. El menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser 1000. Está hablando de personas, no de iglesias, pero comprendámoslo como iglesia. Pensemos en una iglesia pequeña, demasiado pequeña, que está reciente o que por alguna manera se quedó estancado algo. Gracias a Dios, no creo que exista, pero quizás existe porque es una iglesia nueva. Pero pensemos en 50. Y se siente pequeño, y se ve pequeño, pero dice vendrá a ser 1000. Ay, pero lo que Dios ha dicho que vamos a hacer 1000 y que la iglesia más pequeña va a ser de 10,000. Mire, ¿cómo va a ser posible eso? Aquí dice, el pequeño va a ser 1000. Y está hablando de personas. No dice el pueblo pequeño va a ser 1000. No, está hablando de personas. El pequeño va a ser 1000. ¿Cuántos entonces? Multiplique eso por los 50 que dije que podían ser. Por 1000. Si uno va a ser 1000, 50, ¿cuántos serían? Ahora, si es una iglesia de 100, haga la suma. Ahora, lo estoy diciendo conforme a lo que está en la Escritura. No es una motivación, no es un lavado de cerebro. Es lo que dice la Escritura. Ahora imagínense una iglesia de 500. No nos cabe en la cabeza que esos números se puedan dar, ¿verdad? Pero eso es lo que él dice. Y el menor un pueblo fuerte. Y un pueblo fuerte es mucho más que 1000, que uno. Y por último, Deuteronomio capítulo 1 y versículo 11. Solo quiero dejar esto para que veamos o lo que vamos a recibir de bendición o lo que nos vamos a perder. Pero Misión Cristiana del Calvario no ha sido llamada a perder, sino a recibir de bendición. ¿Qué dice allí? Jehová Dios de vuestros padres os haga, ¿qué cosa? 1000 veces
1000 veces más de lo que ahora sois. 1000 veces más de lo que ahora sois. ¿Cuánto quiere Dios que usted sea? Pensemos otra vez en la iglesia pequeña, 50. Si son 1000 veces más, ¿cuántos serán? Uy, no puede ser eso. Pues si eso dice la Escritura, serían 50,000. Si son 100, serían 100,000. Si son 500, serían 500,000. No se puede, eso no se puede. Claro que se puede. El doctor Cho en Corea tiene más de 1 millón de, voy a decir así las palabras que ellos utilizan, de miembros en su iglesia. Y no está dentro de este plan, porque Él sí puede. Y no está dentro de este propósito del Señor, porque Él sí puede. Y nosotros dentro de este propósito y plan del Señor, ¿por qué no lo podemos lograr? Si tiene 500, si tiene 1000, ¿cuánto será? 1000 veces más de lo que sois ahora. Por eso es que el Señor quiere que comprendamos la importancia de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. El pequeño será 1000 y el menor será un pueblo fuerte. Imagínense cómo será el mayor, si el menor llegará a ser un pueblo fuerte. Está hablando de pueblo, está hablando de una población. O sea, de una multiplicación grande. Y aquí dice el Señor Jehová, Dios, os haga 1000 veces más de lo que sois ahora. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que no nos perdamos esa bendición, pero necesitamos comprender qué cosa, que si yo soy un nacido de nuevo, mi expresión o mi carta de identificación o de representación, mi carta que va a expresar lo que yo soy, es cuánto estoy identificado con Cristo. Y no es un 20%, no es un 50%, sino es un 100%. Identificado en su crucifixión, identificado en su muerte, identificado en su sepultura, identificado en su vida, identificado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y podría mencionar unas 2 o 3 cosas más que incluyen dentro de esa parte. Por eso dice que Cristo, todo su sentir era hacer lo que el Padre quería que se hiciera. ¿Por qué era que Él estaba tan abierto a eso? Porque Él decía, el Padre y yo una cosa somos. Identificado. Esa identificación lo hacía estar comprometido con el propósito del Señor. Y velar y ser estricto con el cumplimiento del tiempo y de lo que el Señor había dicho. Como hemos mencionado, hasta el decir tengo sed, lo dijo en el momento indicado y en la ocasión precisa. ¿Por qué fue tan estricto en eso? No estoy hablando de radical, estoy hablando de estricto. ¿Por qué fue tan disciplinado con eso y cuidadoso de no decirlo antes? Creo que muchas veces quiso decirlo. Cuando iba caminando por Galilea a Capernaum o de Capernaum a Betania o a Jerusalén, pues, es puro desierto todo eso. Pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué fue preciso en decirlo en ese momento? Porque estaba identificado con el propósito del Señor. Por eso es que Él nos proveyó lo glorioso de la nueva criatura, para que vivamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús, para que las cosas viejas ya no sucedan ni vivan, sino todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero todas esas cosas hechas nuevas no es solo buena educación, no es solo un cambio de hábitos, es pensar como Cristo, es incluirnos en su propósito, incluirnos en su diseño, incluirnos en su plan, estar identificados con todo lo que Él es,
porque dice que somos para Él, por Él y por causa de Él fuimos creados. Eso es identificación. ¿Cómo ha identificado usted a los nacidos de nuevo? ¿Solo porque han levantado la mano? Ah, usted es nacido de nuevo. ¿O solo porque se ha bautizado? Ese debe ser el proceso. ¿Cuántos hoy necesitamos ratificar? No solo el pacto, sino ratificar que realmente tuvimos un nuevo nacimiento y que por alguna razón no lo entendimos del todo así, pero que ahora lo ratificamos para la gloria de Jesucristo. Confirmamos que hay una vida nueva en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendición y por tu presencia, y que juntos sigamos disfrutando de la gloria tuya y comprendiendo cada vez más este proceso glorioso que tú nos estás llevando. Y por eso nos lo estás revelando a que lo comprendamos y lo entendamos, para que así como el Padre ratificó el pacto para con Cristo, que así nosotros comprendamos que es necesario esa ratificación de Dios para con nosotros en relación al pacto. Gracias, Señor, te exaltamos y te bendecimos y te glorificamos, porque vemos que tu plan es hacernos 1000 veces más de lo que somos ahora. Señor, te exaltamos y te glorificamos, porque eres grande y glorioso. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su presencia, su fidelidad, y como dije, por esta semana de oración, de comunión, de intimidad con el Señor, y además de unidad, porque esa es una de las cosas que el Señor dijo, que iba a estar viendo la unidad en la misión, pero también la disposición de sembrar y de ofrendar para este proyecto de Dios en medio de nosotros. Así que agradecemos al Señor por su manifestación y declaramos que esta semana empezaremos a ver el principio de esos miles que Dios quiere que yo sea y que usted sea. Hay gente que me ha dicho, gloria a Dios, mire, yo hace 20 años que estoy en la vida cristiana o 40 años. Y a veces le pregunto, ¿y cuántos ha llevado a Cristo? 3. No, son 1000. No son 3, son 1000. Porque el pequeño llegará a ser 1000. Así que algunos están contentos porque ya llevan 20. No son 1000. Algunos están contentos porque ya llevan 100. Son 1000. Así que la tarea no la ha terminado. Porque el pequeño llegará a ser 1000. Y ese es del pueblo que resplandece. Levántate y resplandece. El pueblo que se levanta y resplandece y cumple con lo que el Señor es, llegará a ser 1000 para la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga y sigamos juntos disfrutando de su gloria, de su poder, y que ese nuevo nacimiento y esa experiencia en Cristo sea ratificada en nosotros, y que la prueba visible de que estamos nacidos de nuevo y bajo el pacto en Cristo Jesús es que estamos identificados y comprometidos con Él en todo aquello que es Cristo Jesús para nuestra vida. Que Dios les bendiga y juntos disfrutemos de su gloria y su presencia.